Vamos, ¿qué tal? Hola. Vamos a esperar unos segundos para eh, dar oportunidad a que las personas se vayan uniendo. Gracias por venir. Un minutito y empezamos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha importancia, ¿no? Acerca de los beneficios tributarios del comercio de servicios entre Chile y Perú, sustentado fundamentalmente en el convenio que tienen celebrado ambos países, el CDI, el Convenio para Evitar la Doble Imposición. Entonces, he preparado una cosa muy, esto va a ser muy corto, ¿qué invertir en el Perú? ¿No? Porque básicamente el Producto Bruto Interno sigue aumentando de la caída que tuvimos en el 2020, que pueden ver ustedes acá bastante pronunciada. Bueno, el país en su Producto Bruto Interno sigue subiendo, el riesgo país de Perú sigue manteniéndose bajo en comparación con los otros países de América Latina. Acá pueden ver los riesgos país de América Latina es el azul y el dorado es otros países emergentes. Bueno, Perú tiene un riesgo país bastante bajo. Los bonos soberanos de Perú también siguen rindiendo bastante bien, incluso superior a los del bono de Estados Unidos. Y si hacemos una comparación entre los bonos en soles que respecto a los bonos en dólares, el bono en soles rinde más. Eh, Esto también es la balanza comercial, como cayó en el 2020 cuando hicimos el parón, en la cuarentena, y después volvió a recuperarse y sigue ascendiendo. Algo que nos está favoreciendo bastante es el tema del precio de los metales a nivel internacional. El oro va subiendo un poco, el cobre es donde se ve más, el plomo, el zinc, que son lo que básicamente nosotros producimos, como ven, va subiendo, lo cual nos da una perspectiva muy positiva acerca de cómo va a ser la evolución del PBI, del desarrollo económico del país. Después de esta corta, muy cortita entrada, me interesa básicamente dividir la presentación en dos, en servicios prestados por una empresa chilena proveedora a Perú y al revés, cuando un chileno presta, perdón, y cuando un peruano le presta un servicio a un chileno. Ver cuál es el tratamiento, ¿no? Desde el punto de vista peruano, surgen cuando tengo operaciones entre un chileno y un peruano, en este caso el chileno el proveedor, el peruano el cliente. En cabeza del peruano, del cliente peruano, surgen dos impuestos que se involucran en este tipo de operaciones. Surge el IVA, el IGB nuestro, el IVA en otros países, al que se ve obligado el cliente peruano. El cliente peruano, cuando recibe un servicio de un extranjero, aquí al margen de los convenios, cuando el cliente peruano recibe un servicio de un extranjero y le mandan su factura por dicho servicio, él cuando tiene que pagar, surge una obligación, que es el pagar el IVA de lo que nosotros denominamos utilización de servicios en la ley, pero yo lo denomino importación de servicios. Cuando el cliente peruano importa un servicio que un extranjero le presta dicho servicio, en él surge una obligación de pago del IGB, del IVA. Tal cual como ocurre como si fuera una importación de bienes, que cuando uno importa bienes, al momento que ingresa el bien al territorio peruano, en aduana se paga el IVA. En la importación de servicios, en la utilización de servicios, también el cliente peruano está obligado a de su bolsillo sacar dinero para pagar un IVA, el que posteriormente lo va a poder usar como crédito contra su IVA de ventas. Entonces, las características de esta obligación que surge en el cliente peruano es que dicho servicio sea prestado por un no domiciliado, el cliente es un peruano, un domiciliado, obviamente, el servicio es utilizado, el servicio que le presta el extranjero, el no domiciliado, es utilizado o consumido en territorio nacional, en Perú. Entonces, el sujeto obligado, ya lo dijimos, el cliente peruano. ¿Qué quiere decir que sea consumido o empleado en territorio nacional? Eso quiere decir que el uso inmediato del servicio prestado por el no domiciliado ocurre en territorio peruano. No interesa si el servicio es prestado parte acá en el Perú, o sea, si vino personal acá y parte en el exterior. Hay que ver las condiciones del contrato, no interesa dónde se firmó el contrato.
Lo que interesa en este servicio para ser calificado como una importación o utilización de servicios o una utilización de servicios es que el servicio lo use el cliente peruano para el desarrollo de sus operaciones. Y ese primer uso o uso inmediato, como habla la norma, debe de haber ocurrido en Perú. Es decir, por ejemplo, si yo, peruano, empresa peruana, le pido a un argentino, por ejemplo, dime las condiciones societarias y tributarias que tengo que tener en consideración para ver si abro una operación en Argentina, y él me hace un informe y me manda el informe, ¿no? Y yo lo recibo. Y yo aquí en Perú voy a decidir si abro o no abro una empresa en Argentina. Ese uso de ese informe que contraté y por el cual voy a pagar $1.000, por ejemplo, implica que como yo hago uso de eso, por más que el señor argentino no haya venido a territorio peruano, de todas maneras su servicio yo lo uso acá, porque el informe sirve para que en Perú se tome una decisión respecto de si abrir o no abrir una empresa en Argentina. Por tanto, en ese caso, el cliente peruano está obligado a pagar ese IGB de importación, perdón, de importación de servicios o de utilización de servicios, como le denomina la norma. Entonces, el efecto del pago en el usuario del servicio, en el cliente, en el peruano, en el domiciliado peruano, es que él tiene que pagar y luego eso que paga como IGB de importación lo usa como crédito. ¿Cuál es el efecto en el proveedor del exterior, en aquel argentino que me hace ese informe, o un chileno, por ejemplo? Ninguno, porque no es una retención, es un pago que está en cabeza del cliente peruano. Él lo paga, él luego lo deduce. Ahora, es importante hacer esa distinción, que el cliente peruano sepa si es que está obligado o no al pago del IGB, porque es un 18%, obviamente, que de alguna manera en el flujo lo va a afectar al cliente peruano. Pero también es interesante notar que hay algunos servicios en los cuales no viene nadie a Perú y se prestan en el exterior, los cuales no están grabados. Ejemplo, una empresa peruana, productora de, no sé, de tela de ropa de lana de vicuña, necesita colocar sus productos en el exterior y va a Francia, ¿no? Y no va a Francia, perdón. Se contacta con alguien de Francia, alguien que coloca sus productos o coloca en las tiendas, en las boutiques, en donde sea. Él le consigue clientes para el proveedor peruano, para el cliente peruano. Le consigue clientes. Ese proveedor del exterior, ese proveedor de servicios, ese comisionista del exterior, consigue clientes en Europa, en Francia, España, en donde sea. En ese caso, la administración tributaria señaló, existe un caso muy parecido, y preguntaron, ¿en ese caso hay utilización de servicios? Y en ese caso la administración tributaria en un informe indicó, no, no hay utilización de servicios. ¿Y por qué no hay utilización de servicios? Porque básicamente el servicio fue utilizado fuera del Perú, fuera del territorio peruano. Entonces no hay IVA, no hay IGB que pagar. El peruano no usa ese servicio para colocar productos fuera del territorio nacional, fuera del territorio peruano, fuera del Perú. Y por tanto no existe obligación alguna de ese cliente peruano, que es el vendedor de ropa elaborada con tela de alpaca o con lana de alpaca, perdón, no está obligado a pagar. Su servicio su comisionista lo usa en el exterior, porque él le consigue un cliente allá. Entonces él le dice, oye, véndele, ya le vendía tal, a tal, a tal. Él manda nada más su producto. Entonces el servicio del comisionista es utilizado fuera del territorio. Esa disquisición es bastante importante. El segundo impuesto que surge luego surge también con una operación con proveedores del exterior es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, que por regla general lo que va a ocurrir es que haya la obligación del cliente peruano, y si el proveedor del exterior genera una renta de fuente peruana, el cliente peruano está en la obligación de retener, ¿no? De retener a este proveedor cuando me emita su factura. En el ejemplo argentino, si... no, el ejemplo argentino no es bueno porque ahí no genera una renta de fuente peruana. A ver, regla general primero. ¿Cómo se genera una renta de fuente peruana? En servicios, normalmente, cuando el que presta el servicio viene a territorio peruano y desarrolla su servicio en Perú. Es así como funciona. ¿Ya? Hay algunos supuestos en los cuales no es necesario estar en Perú para que haya una renta de fuente peruana, son los menos, para que surja una renta de fuente peruana. En el caso de este que decía yo del argentino que me elabora un informe, se mueve desde Argentina, me manda el informe, y yo le pago, no se genera una renta de fuente peruana. ¿Por qué? ¿Por qué no se genera una renta de fuente peruana? Porque el argentino nunca vino a Perú. El argentino
desarrolló todo su servicio allá. Entonces, como no vino al Perú a desarrollar el servicio para su cliente peruano, no genera una renta de fuente peruana como regla general. Hay supuestos en los que no necesariamente eso es, necesito que esté alguien acá. Ejemplo, el caso de, por ejemplo, servicios digitales. La norma establece que el servicio digital es un servicio que se presta online, lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo es un servicio que se presta online, que puede ser desde el exterior, ¿no? Entonces basta con que me preste un servicio del exterior a alguien y se genera una renta de fuente peruana. Eh, Otro caso, la asistencia técnica. Cuando viene alguien para transmitir conocimientos y ayudarme con una asistencia técnica, también puede ser que el servicio me lo preste desde el exterior, o parte acá, parte allá. No necesito que esté necesariamente en el... Ahí también genera una renta de fuente peruana. Pero la regla general es que una renta, surge una renta de fuente peruana para un no domiciliado, y por tanto el cliente peruano tiene que retener por impuesto a la renta, cuando el no domiciliado envía personal a territorio peruano. Ya ahí vamos a tener un tema de los 183 días, que lo vemos más adelante también, pero la regla general es esta. Surge renta de fuente peruana y, por tanto, obligación del cliente peruano de retener siempre y cuando haya venido alguien del personal del proveedor no domiciliado al Perú a desarrollar su servicio. Y algunos casos excepcionales, como hemos dicho, la asistencia técnica, el servicio digital, que no necesariamente implica que venga al Perú, sino que lo puede desarrollar desde allá, pero en ese caso sí surge, casos especialísimos. Bueno, en todos estos casos donde haya una renta de fuente peruana generada por un no domiciliado, su cliente peruano tiene que retener, regla general nuevamente, tasa del 30% sobre lo que me factura. Si alguien me manda una factura por 1.000, yo le hago una retención de 300 y le pago el 700 y los otros 300 los voy a depositar voy a ingresarlo al fisco peruano. Entonces, en beneficio empresarial, en servicio digital, en préstamos hacemos una división. Si son préstamos que me ha prestado una vinculada a una retención del 30 sobre los intereses pactados, si quien me presta el dinero es una institución bancaria o financiera del exterior o un no vinculado al proveedor al cliente peruano, tasa del 4,99. De allí tenemos ganancias de capital por venta de acciones. Si ocurren fuera de bolsa, tasa del 30 de retención. Si ocurre en bolsa, 5. Los dividendos tienen para todo el mundo tasa del 5%, las regalías tienen una tasa del 30% y la asistencia técnica tiene una tasa disminuida del 15%. ¿Ya? Ese es el marco general. Entonces, en el impuesto a la renta, solo genera renta de fuente peruana y por tanto el cliente peruano solo puede retener si se genera una renta de fuente peruana que como regla general implica que tenga que haber una presencia en territorio peruano. Si no hay presencia de territorio peruano, entonces en ese caso no hay no hay nada que retener. Y algunas excepciones, servicio digital y la asistencia técnica que mencionamos. Ahora, vamos a entrar al tema específico. Los convenios para evitar la doble imposición. Perú tiene básicamente 8 convenios, ¿no? Canadá, México, Brasil, Corea, Japón. Esos son los convenios que tenemos. Ahí está el mapa mundi, un poquito sombreado cómo va el asunto. Y tenemos una decisión 578 con el Pacto Andino, que es Colombia, Ecuador y Bolivia. Es un modelo totalmente distinto al modelo OCDE. Es el que usamos para los convenios de doble imposición y es el que se basa el de Chile. Entrando al convenio Perú-Chile, lo que vamos a tener es que el convenio Perú-Chile es bastante antiguo. Yo diría que es uno de los más usados, dada la inversión chilena en Perú. Se suscribió en 2001, junio, se aprobó por el Congreso peruano en el 2002, en diciembre, fue ratificado por el gobierno peruano en enero de 2003 y se aplica desde el 1 de enero de 2004. ¿Ya? Hubo un protocolo modificatorio que también fue de junio del 2001 que cambió algunas reglas y la fecha de ratificación de esta fue el 2003 también en enero, en la misma fecha en que se ratificó el gobierno del convenio mismo, se ratificó el protocolo modificatorio. ¿Qué más? Perdón ahí. Un ratito. Voy a sacar esto de acá. De allí. ¿Qué pide el convenio? El convenio establece algunas reglas que a continuación vamos a mencionar.
convenio se aplica a residentes. Entonces hay que ir al artículo 4 del convenio y señalar quiénes son los residentes. Los residentes, según el convenio, es aquella persona que en virtud de la legislación de cada estado, es decir, en base a la legislación peruana, en base a la legislación chilena, está sujeta a imposición, es decir, es contribuyente de ese estado. Ojo, residente no necesariamente coincide con nacionalidad. Puede haber contribuyentes de un estado que no necesariamente son nacionales de ese estado. Es decir, puede haber extranjeros que sean residentes de un país, pero que no sean nacionales de ese país. Es decir, puede haber un peruano que resida en Chile hace mucho tiempo y que no necesariamente se le considera como chileno, se le considera como contribuyente chileno, pero no como nacional chileno, es distinto. Entonces, para efecto del convenio, lo que nos interesa básicamente es residencia. Si soy considerado como residente y por tanto tributo en Chile, o soy considerado residente en Perú y por tanto tributo en Perú, me va a aplicar el convenio, ¿ya? Y esto va a ser de acuerdo a cada legislación que establece criterios de domicilio, de residencia, de sede de dirección, del lugar de constitución. Va a depender de cada país cómo su legislación considera a alguien como residente. Normalmente, en Perú, al menos, residente es el peruano, ¿no? El que nació en Perú y que vive en Perú, obviamente. Y residente a veces también es aquel no domiciliado que pasa más de 183 días. Entonces ya se le considera como un residente para efectos tributarios. Ahora, dentro del concepto de residencia hay que tomar en consideración, al menos desde el punto de vista de la legislación peruana, que dice así, ¿no? El concepto de residente del convenio no va a incluir a las personas que estén sujetas a imposición en un estado, o sea, por ejemplo, en el caso peruano, a una persona que esté en el Perú respecto de rentas que solo de rentas que obtengan de fuentes situadas en el Perú. Es decir, no se va a considerar como afecto al convenio a aquel residente que solo va a estar grabado por sus rentas de fuente peruana. ¿Por qué? Porque en Perú, al menos en Perú, la legislación dice, y en Chile también entiendo que es lo mismo, uno tributa por todas sus rentas, renta de fuente peruana y renta de fuente del exterior. Es decir, uno tributa por renta de fuente mundial. Tú, como peruano, tributas por todos tus ingresos de todo el mundo, sea que obtengas en Perú, que obtengas en la China, en Malasia, en Singapur, en África, en Oceanía, de donde sea, todo lo sumas y todo eso vas a tributar. Pero existe un caso particular en el cual no se tributa por renta de fuente del exterior, y es el caso de las sucursales. En el caso de una sucursal, la renta que tributa en Perú solo es por la renta que obtenga de fuente peruana. Es decir, si yo, una empresa mexicana, constituye una sucursal en Perú y esa empresa y esa sucursal en Perú genera rentas porque tiene clientes peruanos, tributa sobre esa renta. Pero si esa sucursal hiciera operaciones, por ejemplo, con Mongolia, en Asia, le vende esa renta, se supone que es una renta de fuente no peruana, de fuente extranjera. Esa sucursal sobre esa renta no va a tributar en Perú. ¿Por qué? Porque la sucursal solo tributa por rentas de fuente peruana. Y en ese caso, por ese motivo, es que a la sucursal no se le puede considerar que los convenios de doble imposición le apliquen. Y por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando muchas veces decimos yo quiero trabajar en Perú, quiero constituir, pero como necesito de repente la experiencia para licitar o necesito el monto de operaciones para poder licitar, voy a constituir una sucursal y voy a aplicar el convenio. No, error. Si yo constituyo una sucursal en Perú, esa sucursal, si tuviera operaciones con su matriz, ¿no? Y la matriz le factura a la sucursal, porque se puede hacer eso, son independientes desde el punto de vista tributario al menos, y la empresa chilena le factura, la empresa peruana, la sucursal peruana, perdón, tiene que retener. Que por sí el convenio dice que no hay que retener, pero como se trata de una sucursal, a ella no le aplica el convenio y por tanto tendría que retener eso. Entonces es un error pensar que puedo establecer una sucursal y que desde una sucursal puedo operar en Perú, porque el convenio no me va a ser posible de aplicar. Primer punto interesante a tratar es el concepto de beneficio empresarial. Beneficio empresarial, renta, en el convenio se dice beneficio empresarial a nivel de la legislación nacional, normalmente la conocemos como rentas empresariales, renta de tercera categoría en Perú, creo que en el de ustedes es renta de primera. Es lo que una empresa obtiene como renta por sus operaciones con otras empresas. Entonces, desde el punto de vista del ejemplo que estamos tratando, si una empresa chilena
tiene negocios con una empresa peruana, el convenio dice lo siguiente: los beneficios de una empresa residente en Chile solamente pueden someterse a imposición en Chile. Es decir, si una empresa chilena le factura a una empresa peruana, que es su cliente, el cliente peruano en principio no debería retener, porque el convenio, los dos estados han quedado, de que sea Chile el país de su residencia donde la empresa chilena tenga que pagar por esta renta que obtiene de Perú. Salvo, dice la norma, el convenio, que la empresa chilena tenga un establecimiento permanente en Perú. Un establecimiento permanente en Perú surge normalmente cuando, al menos el mismo convenio lo señala así, cuando tienes personal que tiene más de 183 días en Perú. Si tuvieras un personal que en un periodo de 12 meses está más de 183 días en territorio peruano, en ese caso, Perú va a retener. Perú va a retener, o como dice la norma peruana, el establecimiento permanente tiene que inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes de Perú, en el RUC, obtener un RUC con C al final, y tributar en Perú. Entonces, tener cuidado con el plazo de permanencia, ¿ya? Si es de menos de 183, no hay problema, tributas en Chile. Si te pasas de 183 tu personal en Perú, 183 días, entonces tienes que tributar en Perú. Tienes que tener tu RUC, sacar tus libros, emitir una factura peruana, va a decir establecimiento permanente de tal empresa, y ella va a tener que tributar en Perú. Ya no aplicas el convenio, porque el convenio, no es que no aplicas el convenio, aplicas el convenio, pero en la parte que te dice, ya vas a tener que tributar en Perú porque tienes un establecimiento permanente en Perú. Ojo, que en este caso resalto que la tasa aplicable, si fuera otro país cualquiera, la tasa de retención debería ser del 30. 15 si se tratara de una asistencia técnica, que es una particularidad. En el caso del CDI Perú-Chile, esto que digo del 30, del 15, son la legislación peruana. La legislación peruana, si no hubiera convenio, debería ser 30 lo que retengo o 15 si se tratara de asistencia técnica. Pero como tengo el convenio, no, el cliente peruano, cuando recibe un servicio de un cliente, de un proveedor chileno, no debe retener porque el convenio dice que cada uno paga en su país, y en este caso la empresa chilena paga en Chile, salvo el caso del plazo del que hemos hablado de los 183. Ahora, me refería en este punto a la asistencia técnica. La asistencia técnica tiene una particularidad. La asistencia técnica señala, en otros convenios, tiene una tasa de 15 de retención máxima. En el convenio Perú-Chile no se menciona la asistencia técnica, lo cual de ninguna manera quiere decir que no esté considerado. Sí está considerado, pero dentro del artículo 7, beneficio empresarial sin retención alguna, si es de acuerdo a lo pactado entre los estados. Ahora, hay que tener cuidado, porque si bien no está dentro del artículo 7 del convenio, señalado de manera expresa y solamente habla del beneficio empresarial, si en algún contrato yo entre chilenos y peruanos, proveedor chileno, cliente peruano, se firma un contrato de asistencia técnica, el cliente peruano va a tener que presentar alguna documentación frente a la administración tributaria porque así lo menciona la propia administración tributaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo por eso prefiero no hablar de una asistencia técnica, sino hablar de un contrato de prestación de servicio. Yo menciono asistencia técnica cuando es necesario para no hacer engorroso el trámite de la presentación de impuestos del cliente peruano, porque la asistencia técnica pide un informe de una auditora si es que pasa un monto determinado, que si no recuerdo mal son 600.000 soles, si no recuerdo mal, o dólares, el monto de la asistencia técnica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Las regalías. Ese es otro que también usamos mucho en el convenio. ¿Qué dice las regalías? Te dice, cuando una empresa chilena obtiene regalías procedentes de Perú, ¿no? La norma dice, las regalías procedentes de Perú, es decir, pagadas por un cliente peruano, y pagadas a un residente en Chile, pueden someterse a imposición en Perú. Cuando el convenio habla de pueden someterse a imposición, quiere decir que tributa en Perú. Es tributación compartida. Después vamos a ver cuando habla de tributación compartida cómo es que se hace esto de tributación compartida, ¿no? Entonces, puede someterse a imposición en Perú, es decir, el cliente peruano me va a retener de acuerdo con la legislación peruana, y no debe de exceder del 15%. O sea, máximo de tasa de retención es 15. Recordemos que la tasa en Perú, la tasa, como lo señalo acá abajo, la tasa aplicable en Perú para el caso de regalías es del 30. Pero el convenio entre los dos estados se han puesto de acuerdo y han dicho, no, máximo 15, me retienes. Ahora, la pregunta es,
¿Qué es la regalía? ¿No? La regalía incluye el uso, derecho al uso, dice el propio convenio, de derechos de autor, de obras literarias, artísticas o científicas, por el uso de patentes, marcas, diseños, planos, fórmulas, procedimientos secretos u otra propiedad intangible, pero también incluye el uso, derecho al uso de equipos industriales, comerciales o científicos. O sea, cuando alquilo equipos, también se va a considerar eso como una regalía, sino que en la redacción del convenio habla del uso, derecho al uso, alquileres. Eso sobre bienes muebles, obviamente, ¿no? Dicho eso, hay un caso especial que hay que tener en consideración, ¿no? El caso de los servicios digitales. ¿Y qué se llama un servicio digital? Es aquel servicio que se presta online, con el Internet, de manera automática, es decir, no hay una intermediación humana, sino básicamente es desde Perú, el cliente peruano entra a algún tipo de plataforma, etcétera, 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 desarrolla alguna cosa desde allí y de manera automática se le da respuesta desde un servidor, se entiende. En el caso de plataformas digitales de software en nube, se entiende, o hemos entendido, al menos en MON, que lo que ocurre es que el proveedor chileno alquila, cede, presta de alguna manera al cliente peruano el servidor donde aloja el software, ¿no? O programa o plataforma desde donde Perú, donde el cliente peruano puede entrar a su servidor del proveedor chileno, perdón, y accionar este software, etcétera. Entonces, en ese caso, nosotros interpretamos que eso puede ser calificado como una regalía. Y por tanto, en ese caso, el cliente peruano, cuando recibe una factura de 100, lo que va a hacer es retener 15 y pagar 85 al proveedor chileno y 15 al fisco peruano. Ahora, ojo, estoy hablando de plataformas digitales, pero también me estoy refiriendo a software en nube, porque el software en nube, actualmente, el software en nube, es considerado como un servicio digital, al menos desde el punto de vista de la legislación peruana, y por tanto está afecto a la retención del impuesto a la renta. Distinto del caso, y esto es muy jurídico ya, ¿no? Pero ya ha sido señalado así por la Administración Tributaria Peruana, de la venta del software que se descarga, por ejemplo, o de la venta del software que ya para muchos de los que son más jóvenes que nosotros no han conocido un software pues, en un CD, en un disquete, ¿no? En mi época, por ejemplo, había los disquetes o los software en CD que venían y tú lo instalabas en tu máquina, ya bueno. Eso es una venta de bienes, no es una prestación de servicios, según el concepto que tenemos en Perú de la legislación. Por tanto, en ese caso no hay retención del impuesto a la renta. Pero en el caso del software en nube sí, se considera que es un servicio y por tanto hay una retención del impuesto a la renta, porque recordemos que el impuesto a la renta básicamente, perdón, el CDI se aplica básicamente sobre servicios. Entonces, eso es importante. Entonces, plataformas digitales, que alguien me preste un servicio con una plataforma, o software en nube que alguien me venda, va a estar afecto, desde nuestro punto de vista, a una retención del 15%. ¿Ya? Y el alquiler, y básicamente, ¿por qué? Porque lo que se dice es que en realidad me está alquilando una parte de la memoria del servidor donde está alojado el software o la plataforma y que me da derecho a usar ese software o plataforma y por tanto ese servicio lo tengo que grabar. La tasa en Perú es 30, pero el convenio establece máximo 15. El alquiler de bienes inmuebles. El artículo 6 del convenio también dice, la renta que un residente de Chile obtenga de bienes inmuebles que tenga en Perú, que sea propietario y que estén ubicados en Perú, pueden someterse a imposición en Perú. ¿Cuánto es la tasa de retención? En ese caso va a ser del 30, ¿no? Pero también es compartida. Compartida, cuando hablamos de tributación, cuando habla la norma, el convenio de pueden someterse a imposición en Perú, quiere decir que se graba en Perú, pero se le permite que el proveedor chileno en su país use la retención como un crédito. Esa es tributación compartida. Por eso que la norma dice, pueden someterse a imposición en Perú. No se debe leer como pueden, es que deben someterse a imposición en Perú, deben grabarse en Perú, deben tributar en Perú, pero lo que graban en Perú me lo llevo a Chile como crédito. Y te dice la norma adicionalmente que son bienes inmuebles, ¿no? Y te dice es lo que cada estado diga que es un bien inmueble y que va a comprender los bienes accesorios, el inmueble, el ganado, el equipo,
utilizado en explotaciones agrícolas o forestales, los derechos que le sean aplicables, etcétera, 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 muchas cosas más, ¿no? Entonces, ya hemos visto, en alquiler de bienes muebles, derecho al uso de bienes muebles, tasa de retención máxima 15, en el alquiler de bienes inmuebles, tasa de retención del 30, en ambos casos con derecho a poder deducir como crédito en Chile lo que se le retuvo en Perú. Dividendos. En este caso, hablamos de una empresa peruana, tiene accionistas chilenos, te dice la norma, los dividendos pagados por una sociedad residente en Perú, es decir, por una sociedad peruana o una empresa peruana a un residente en Chile que se supone su accionista, debe someterse a imposición en Perú, nuevamente el término este, y en el supuesto se señala dos posibilidades en cuanto a tasas máximas de retención. 10% cuando el accionista no tiene, no menos del 25%. Es decir, cuando tenga más del 25%, la tasa de retención va a ser 10. Si tiene menos del 25% de acciones, va a ser una retención del 15%. Pero ojo, como la legislación peruana señala que la tasa aplicable al caso de dividendos, al menos por ahora, porque existe un pedido de delegación de facultades donde dice que al parecer se va a aumentar la tasa de retención de dividendos, todavía no está confirmado, que no se ha aprobado. Entonces, la tasa hasta ahora es 5. Entonces, yo tengo el convenio establece una tasa máxima. Yo aplico la que dice la legislación peruana. Entonces, la legislación peruana dice que 5. Entonces, yo aplico 5. Siempre. Ya acá no interesa si tiene menos, más de 25, porque como la tasa es 5, es menos de la de 10 o 15, entonces aplica la de 5. Cada vez que una empresa peruana vaya a distribuir dividendos, distribuir dividendos, le va a hacer una retención del 5. Ahora, ojo, la tasa del 5 se aplica tanto a accionistas peruanos o accionistas chilenos, es lo mismo. O sea, es algo general. En préstamos de dinero, en mutuos, lo que tenemos en mutuos es que el artículo 11 del convenio señala que los intereses procedentes de Perú, es decir, los intereses que una empresa peruana paga a un residente de Chile, es decir, a un prestamista de Chile, a quien le prestó, al acreedor chileno que prestó dinero al deudor peruano, pueden someterse a Perú, pueden someterse a imposición en Perú. Según la legislación peruana, el impuesto así exigido no podrá exceder del 15%. ¿Ya? Pero recordemos algo. Recordemos que la tasa aplicable en Perú para intereses con partes vinculadas, como mencionamos al principio, era con partes no vinculadas o con una institución bancaria financiera, es del 4.99. Y la tasa para intereses con partes vinculadas es del 30. Es decir, si yo me hago un préstamo, yo peruano, deudor peruano, me hago un préstamo de un acreedor chileno que es mi vinculado, en ese caso mi tasa de retención, según la legislación peruana debería ser 30, pero como el convenio establece una tasa máxima del 15, entonces la tasa que yo aplico al interés pactado, porque se tiene que pactar un interés, siempre es 15% sobre el interés pactado. Y si yo me presto de un chileno que no es mi vinculado o de un banco chileno, quizás, yo tengo que hacer una retención del 4.99. ¿Ya? Ahí quiero detenerme en algo que normalmente cuando se crean empresas, a veces, ¿no? Accionistas chilenos quieren crear una empresa peruana y entonces dicen, ya, bueno, le voy a poner un capital de $500. Y ese capital de $500, y si cuando necesite plata la empresa peruana, lo que voy a hacer es voy a mandarle préstamo desde la matriz chilena. Bueno, ese préstamo tiene que tener una tasa de interés, de todas maneras. Operaciones entre empresas vinculadas, aplicación del régimen de precio de transferencia, principio arm's length. Entonces, tengo que tratarlo como si fuera un tercero. Tiene que pactarse un interés. Y, adicionalmente, hay que tener en consideración que la empresa peruana tiene límites para deducir intereses. ¿Ya? Lo bueno es que existe una norma que te dice cuando tus ventas, en la empresa peruana le dice, cuando tus ventas son menores a $2.200.000, tus ingresos son menores a $2.200.000 al año, tú puedes deducir el íntegro del interés que hayas pactado, obviamente un interés razonable, ¿no? Si te pasas de eso, te dice, no, nada más puedes deducir el 30% del EBITDA. Pero bueno, eso es una cosa particular de la legislación peruana. Pero ya saben, si se presta a una empresa peruana, si es mi vinculada, máxima tasa de retención 15. Si prestan a una empresa peruana, máxima tasa de retención, la tasa de retención que se aplicará será la de la legislación peruana 4.99 sobre el interés pactado. Esto es
el principio, esta es la aplicación de la tributación compartida, el crédito fiscal, te dice, las personas residentes en Chile que obtengan rentas de fuente peruana, es decir, que hayan hecho operaciones con clientes peruanos, y estén sujetas a imposición en Perú, es decir, y los peruanos hayan hecho algún tipo de retención sobre la renta que tú obtenías, llámese alquiler de bienes muebles, alquiler de bienes inmuebles, regalías, préstamos, todo lo que hemos, dividendos, todo lo que hemos hablado anteriormente, con excepción del beneficio empresarial, que ese no tiene retención alguna. En esos casos, si el peruano te hizo algún tipo de retención, te dice, podrán acreditar contra los impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos aplicados en Perú. Es decir, podré llevarme a Chile el impuesto de la renta, la retención que me hizo mi cliente peruano, me la podré llevar a Chile a efectos de usarla para poder deducirla contra el pago de impuestos en Chile. De acuerdo, obviamente, a la legislación aplicable en Chile, que de repente por ello pide alguna cosa adicional. En ese caso es sumamente importante, y por eso lo ponemos en rojito, que tener una constancia de retención del cliente peruano para poder yo eso presentar a la autoridad administrativa, entiendo, tributaria, al Servicio de Impuestos Internos en Chile, y poder decirle, oye, pues acaso en Perú me toca pagar acá en Chile 100, bueno, pero en Perú ya me retuvieron 30, así que pago 70 que faltan. ¿No? Una cosa así. Entonces, ese es el tributación compartida, porque en tributación compartida lo que se ha quedado es que ambos países, si uno retiene el otro, en el país de residencia o el país de donde viene el proveedor, donde vive el proveedor, puede usar como crédito lo que le retuvo el país de su cliente. El país de la fuente, le dicen al país del cliente. Entonces, aquí es un cuadro donde van a ver ustedes cómo es el régimen en Perú, de cuánto máximo es la tasa de cuánto es la tasa de retención que se debe aplicar a un no domiciliado y cuál es el efecto en la aplicación del convenio de doble imposición celebrado entre Perú y Chile, ¿no? Si era 30, el beneficio empresarial te dice que no debes retener nada, a la asistencia técnica igual, si te dice la norma de Perú que debías retener 15, el convenio te dice no debes retener nada. En la distribución de dividendos, el convenio establece máxima tasa de 5, de 15, sin embargo, la tasa en Perú es 5, así que se aplica la menor. En el interés por préstamo de empresas vinculadas, si la tasa es 30 en Perú, sin embargo, la tasa máxima que establece el convenio es 15, por tanto, se aplica la del convenio, 15. Si se trata de un préstamo de empresa no vinculada, la tasa máxima que establece el convenio es 15, sin embargo, en Perú tenemos una tasa de 4,99, por tanto, se aplica la del Perú. Si tenemos regalías por el uso, derecho de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, la tasa de retención en el Perú debería ser 30, pero por la aplicación del convenio máximo se aplica 15, igual por la ganancia de capital, igual por la ganancia de capital fuera de bolsa o dentro de bolsa. ¿Ya? Ahora, a efectos de repente hacer un poco más, perdonen el error ortográfico ahí, hacer un poco más didáctico esto, hemos pensado en exponer un caso, un par de casos, visto desde la óptica proveedor chileno, cliente peruano. Tengo un proveedor chileno que me va a prestar un servicio en Perú, ¿no? Obviamente en todos estos casos estoy considerando como supuesto el envío de personal a Perú, ¿ya? Y en este caso quedamos en 10.000 el honorario. Proveedor, cliente. Chile me manda a Perú, envía la factura más su certificado de residencia, eso es importantísimo. Entonces Perú, por ese servicio prestado, va a pagar 10.000 sin retención alguna, ¿no? Si Chile, la empresa chilena SA, envía la factura, pero se olvida del certificado de residencia, error, porque ahí lo que va a tener que hacer la empresa peruana es retener el 30, porque sin certificado de residencia está obligado a no aplicar convenio y aplicar y hacer retención. Y lo bueno es que hay una norma que dice que en caso la empresa chilena no le haya correspondido por aplicación de un convenio que le hagan retención, puede venir al Perú a pedir esa devolución de dinero. Ahí hay un problema, porque la administración tributaria va a comenzar a pedir pruebas, va a comenzar a pedir contratos, va a comenzar a pedir que demuestre que efectivamente vinieron. Si es una asistencia técnica, peor, va a decir, a ver, demuestra que es una asistencia técnica. Y después hay otra cosa más, y es algo que no está implementado, y es, ya, yo obtengo, imaginemos que ustedes me encargan a nosotros que obtengamos esos 3.000 que le retuvo el cliente peruano porque nos olvidaron de mandar el certificado de residencia. Entonces, yo voy a la administración tributaria peruana, pido la devolución y me dicen, ya, toma la devolución. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo van a hacer para darme la devolución? ¿Me van a dar un cheque a mí? ¿A Donald Chirindo, que es el representante de la empresa chilena?
va a salir un cheque a nombre del proveedor chileno que no tiene cuentas bancarias, así que ¿cómo haría para cobrárselo? No sé. Ahí lo que se me ocurre es que básicamente habría que darle a la persona que hace el trámite un poder especial y también en ese mismo poder decirle que emitan el cheque a la persona, ¿no? Para que ella, a su vez, una vez recibido ese cheque, lo mande a Chile. Otra forma no se me ocurre, no sé si a nivel internacional los bancos están preparados como para, por ejemplo, si una empresa chilena trabaja con el BBVA y se supone que el BBVA Perú tiene acá corresponsalía con el BBVA Chile, decirle al BBVA Chile, oye, BBVA Perú, perdón, vas a recibir un cheque que está a nombre de un cliente chileno, recíbelo y me lo mandas. Y yo acá lo hago efectivo. No sé si eso existe, pero es un primer problema. Otro caso, por ejemplo, ¿no? Y es el caso de presta servicio desde territorio chileno, es decir, nunca vinieron a Perú. La empresa chilena presta un servicio y nunca vino a Perú. En ese caso, envía la factura a su certificado de residencia. A ver, la primera pregunta, ¿es necesario el certificado de residencia? Yo diría que no, porque si presta el servicio desde territorio chileno, no genera una renta de fuente peruana, ¿no? No genera una renta de fuente peruana. Por tanto, el Perú, en principio, el cliente peruano no está obligado a retener. No es que en Perú un peruano, un cliente peruano, porque reciba una factura del exterior, a toda la factura le haga retención. No, tiene que pensarla. Tiene que ver, ¿generó una renta de fuente peruana o no generó una renta de fuente peruana? ¿Vino al Perú? Nunca vino. ¿Está dentro de los supuestos excepcionales en los cuales si no vino al Perú, de todas maneras yo tengo que retener? Se tiene que hacer ese análisis. ¿Qué es lo que yo recomiendo normalmente? Lo que recomendamos en el estudio normalmente es que ya, bueno, podría ser que pase. Entonces, por seguridad, por si acaso, tú chileno, ya sé que no viniste, ya sé que no generaste una renta de fuente peruana, pero tú por si acaso mándale tu certificado de residencia, por si acaso. Porque por angas o por mangas, como decimos, sea que él lo considere, no, sí generó una renta de fuente peruana, por tanto, con su certificado de residencia ya no le retengo, o él considere, el cliente peruano me refiero, no, no generó una renta de fuente peruana, así que el certificado de residencia está de más, pero bueno, acá está ya, normal, sobra, igual no le voy a retener. ¿Por qué? Primero, no generó una renta de fuente peruana, o segundo, porque me envió su certificado de residencia. Porque ante la duda del peruano, dice, tengo el certificado de residencia, ya, aplico convenio, no retengo. ¿Ya? Pero, ojo, hay una cosa especial, ¿no? Si se trata de servicios digitales, si se trata de regalías por uso de marca, ese tipo de cosas, entonces ahí sí envío la factura con el certificado de residencia y me van a hacer la retención. Ya no del 30, pero sí del 15 por casos especiales. ¿Recuerdan? Hay supuestos excepcionales donde hay retención de dividendos, también es otro caso donde te podrían perfectamente retener 5. Entonces, en ese caso, ojo, acordarse de pedirle al cliente peruano, yo, esa chilena, pedirle al cliente peruano, oye, mándame tu certificado de retenciones. ¿Ya? Esos son los dos casos prácticos que queríamos verlo. Este es el tercero, donde hablábamos acerca de una empresa peruana que distribuye dividendos, que está formado por un accionista peruano que tiene el 50% y tiene un accionista chileno que tiene también el 50%. Entonces va a retenerse 10, perdón, tenemos dividendos a repartir por 10.000, se supone que a cada uno le toca 5.000, pero como la norma peruana establece una tasa de retención del 5, a cada uno le voy a dar 4.750. Entonces a cada accionista debo entregarle un certificado de retención, ¿no? Y el accionista chileno se llega a ese certificado de retención y va a poder aplicar como crédito esa retención de los 250 que le hizo a la empresa peruana de la cual es accionista. Ya, este es un caso más sencillo. Ahora me he tomado me he tomado la libertad de poder hacer un caso al revés. ¿Qué pasa si el proveedor es peruano, el cliente es chileno? Obviamente he consultado esto con mis pares en Mon Chile para poder decirles cómo es que es muy similar, ¿no? El peruano que envía su factura con su certificado de residencia por un honorario de 10.000, igual Chile le va a pagar el 10%, los 10.000 enteritos, sin retención alguna, y si envía la factura, pero se olvida de enviar el certificado de residencia, que lo emite el Servicio de Impuestos Internos, el equivalente al Servicio de Impuestos Internos de Chile, que se llama en Perú SUNAT, le va a retener el 35%, aplicación de la norma chilena, entonces me va a mandar 6.500 y se va a quedar con 3.500. Y respecto del IVA, vamos a tener dos posibilidades. Si el del servicio que presta la empresa peruana es calificado como un servicio profesional, entonces no va a haber un pago que tenga que hacer la empresa. Pero si en todos los demás servicios
asistencia técnica, regalías, etcétera, sí se tiene que pagar un IVA. En cabeza de la empresa chilena, entiendo, paga el 19% y también luego lo deduce como crédito. Este es un que presta servicios en territorio chileno, ¿no? Una empresa peruana que presta servicios en territorio chileno. Ha viajado su personal y presta servicios en territorio chileno. Y el servicio es prestado desde Perú, vamos a tener también, no genera, como no, si se lo envía, si el servicio es prestado desde el territorio peruano, no genera una renta de fuente chilena, envía su certificado de residencia por si acaso, igual, manda 10, manda una factura por 10.000, le pagan sus 10.000, no genera renta de fuente, de fuente chilena, porque no hay desplazamiento hacia el territorio chileno. Y en el caso especial de los servicios digitales de la regalía, de todas maneras se aplica el 15% de retención. Y en ambos casos, sí, de todas maneras va a ver el tema del, hay que ver el tema del IGB, de analizar si se paga o no se paga el IGB, ¿no? IVA, perdón. Hay que tener en consideración, es muy importante tener en consideración que celebrar contratos entre la empresa peruana, proveedora, entre la empresa chilena y la empresa peruana. Que ambos, es algo que, sin interesar si uno es cliente, proveedor, siempre es básico un contrato. Establecer en blanco y negro qué es lo que dice el contrato, el honorario pactado, la fecha de pago, la fecha de facturación, cómo es que se desarrolla el servicio, cómo es, para poder ubicarlo. Puede ser que sea regalía, puede ser que sea beneficio empresarial. Recuerden, regalía tiene retención 15, servicio empresarial tiene retención 0, por tanto hay que saber dónde lo ubico, ¿no? ¿Cómo lo califico dentro del convenio y ver qué tasa de retención le aplica? Si le aplica alguna, de repente no le aplica ninguna. Si es renta de fuente peruana, si es renta de fuente chilena, ¿de dónde voy a desarrollarlo? ¿Voy a viajar? ¿No voy a viajar? Ese tipo de cosas, básico celebrar un contrato. Obtener los certificados de residencia es básico también, cuando mande la factura, mandar su certificado de residencia que lo emite el Servicio de Impuestos de cada país. De todas maneras, es necesario enviarlo, porque eso hace que, no sea, que se aplique el convenio y que pueda hacer que no te tengan que retener nada. También, si yo soy el cliente, perdón, si yo soy el cliente, sea una empresa peruana, sea una empresa chilena, en cualquiera de los dos supuestos que hemos visto, acreditar la prestación de servicios. En Perú, por ejemplo, es sumamente necesario acreditar, es decir, no me va a bastar el contrato, no me va a bastar la factura, no me va a bastar el certificado de residencia. Necesito, como cliente, tener pruebas de que el proveedor, sea que sea un proveedor chileno, sea que sea un proveedor peruano, desarrolló un servicio para mí, porque la administración tributaria es muy común que al momento de hacer fiscalizaciones, y lo digo yo que he trabajado alrededor de 12 años en la administración, te trate de conocer el gasto de esa factura que tienes de un proveedor cuando se trata de servicios. ¿Por qué? Porque te dice, bueno, el contrato no me basta, no me basta. Muéstrame tú qué hizo para ti, ¿no? Reportes, informes mensuales, informes que se junten a cada factura, donde yo le diga, fulano usó tantas horas en ayudarte, el señor tal, el área tal, fulano y sutano hicieron tal cosa para ti, empresa peruana. El día tal, tantas horas, el día tal, tantas otras horas, se hizo el informe, acá está el informe, mira, ese tipo de cosas. Demostrar la efectiva realización del servicio, eso es necesario, para poder tener un sustento, además de la factura, además del contrato, además del pago. A la Administración Tributaria Peruana al menos no le basta solo eso. No hay ninguna norma que te lo diga, pero la Administración Tributaria en la práctica, cuando hace una fiscalización, te dice que tú tienes que acreditar el servicio. Llevar el control de trabajadores desplazados, eso es sumamente importante por el tema del establecimiento permanente, que decía, si una empresa chilena manda a territorio peruano a personal, y este personal pasa de 183 días de permanencia en territorio peruano, sin que necesariamente calce en un periodo de 12 meses, como habla la norma, sin que necesariamente esos 12 meses calce con el año calendario, es decir, puede ser de enero a diciembre, pero también perfectamente puede ser de junio a mayo. Así como lo va a contar la administración. Los 12 meses yo lo cuento así. Y cuenta por empresa, no por persona. Cuenta por empresa. Es decir, si una empresa manda a la persona A en julio, después manda a la persona B en agosto, manda a la persona C en octubre, manda a la persona D, va a ir sumando los plazos de cada una de las personas. ¿Cómo se entera? Bueno, la SUNAT está interconectada con migraciones. La SUNAT puede perfectamente pedirle a tu cliente peruano, oye, dime quién vino de la empresa chilena a prestarte tal servicio, de qué empresa era. Todo eso le da la posibilidad a la administración de poder decir, oye, acá, si sumamos los plazos, pasa de 183 días. Por tanto, esta empresa chilena debió tributar en Perú. Debió tributar en Perú su impuesto a la renta, su IGB, su IVA. Entonces, hay que cobrar, ¿no? Eso es importante. Hay que llevar el control de trabajadores desplazados. Obtener los certificados de retención. Si me hacen una retención, un cliente,
tengo que pedirle el certificado de retención porque va a ser uno de los elementos que me va a poder ayudar a demostrar ante la administración tributaria de mi país que se me hizo una retención y por tanto esa retención que se me hizo me sirve como crédito en mi país. Por tanto, básico obtener ese certificado de retención. Lo que les mencionaba, formalidades. Esta es una factura chilena, una factura de exportación electrónica, ¿no? La mandan y conjuntamente con esta factura electrónica me mandan su certificado de residencia. Al costado mano derecha está el certificado de residencia. Eso es básico. En el caso de Perú también, si tú quieres aplicar la tasa reducida, mando la factura electrónica de Perú con el certificado de residencia emitido también por SUNAT. Ambos son documentos necesarios para poder aplicar el convenio. Sin ellos no se puede aplicar el convenio. Eso es lo que queríamos nosotros comentar con ustedes. Voy a pasar a la ronda de preguntas. A ver, tengo acá un par, creo, o una. Ricardo Enríquez dice, buenos días, y presto servicio de soporte a plataformas tecnológicas desde Chile a Perú. Y esto desde Chile se monitorea mediante medios online el equipamiento automático para prevenir fallas. Que entiendo que esto estaría cubierto en el convenio, por tanto no. No. Dice así, entiendo que esto está cubierto en el convenio de Perú Chile por beneficio empresarial y por tanto no tendría retención de impuestos en Perú. Va a depender mucho, ¿no? Servicio de soporte a plataforma tecnológica desde Chile a Perú. Bueno, va a depender mucho. No sé qué es. Si el servicio de soporte implica a una persona trabajando desde Chile y metiéndose a la página web o a los servidores, por ejemplo, de un cliente peruano, yo diría que en principio no debería estar. Hay que ver cada supuesto en específico, pero lo que sí me queda claro es que si esto implica que la empresa peruana use una plataforma de un proveedor chileno, allí hay retención del 15. Si implica el uso de un software que está online en el servidor chileno, del cliente, del proveedor chileno, retención del 15. Pero si es eso que usted menciona, una persona que de repente desde su computadora está entrando al servidores de peruanos para ver fallas, hay que ver cómo se desarrolla ese servicio. Pero en principio podría ser que no tenga retención del 15. A raíz de la situación política en Perú, ¿cómo se encuentra la estabilidad en cuanto a la protección de la inversión extranjera? La protección de la inversión extranjera está básicamente en la Constitución, ¿ya? La protección está en la Constitución. La única manera de cambiar la Constitución es a través del propio Congreso. Si quieren hacer un referéndum, necesitaría una mayoría que no la tiene, porque tú puedes, el referéndum de todas maneras tiene un tamiz, que es el Congreso. Es el Congreso quien da visto bueno a una posible referéndum para una constitución. Y el gobierno actual, de 120 congresistas, tiene alrededor de 36, si no recuerdo mal, no pasa de 40, o sea, tiene un tercio del Congreso, lo cual obviamente no le da posibilidad alguna. Si se le hace sumamente difícil a veces conseguir el voto de confianza para la presidencia del Consejo de Ministros, obviamente que para un cambio constitucional lo veo yo bien bastante difícil. La estabilidad en Perú hemos tenido unos años bastante inestables desde el punto de vista político, pero tenemos una particularidad que es la que a mí siempre me asombra, que desde el punto de vista económico no le afecta a veces. Afecta, en estos últimos meses ha afectado el tipo de cambio, pero yo sigo recibiendo inversionistas de Perú, a Perú, chilenos, brasileños, argentinos, que vienen. Entonces, es una particularidad que tiene el país. La parte económica no para. Ya les he mostrado, los índices son, PBI va a crecer. Creo que somos a nivel internacional uno de los países que más va a crecer a nivel económico, según las proyecciones del FMI, no nuestra, del FMI, del Banco Mundial, si no recuerdo mal. Entonces, ojo por ahí, yo creo que no debería de asustarnos para nada ese tema. El señor Jaime Salazar dice, ¿cuál sería el tratamiento tributario de un servicio con personal chileno en Perú en el cual la chilena es socia y dueña del 100% de la empresa peruana a la cual le prestará el servicio? O sea, entiendo que son servicios que se prestan entre empresas vinculadas. Básicamente, yo lo que recomiendo en ese caso es hacer un estudio de precio de transferencia y ver si lo que la empresa chilena, el precio que le cobra la empresa chilena a la empresa peruana, se encuentra dentro del monto de los límites, perdón, dentro del monto de los límites o dentro de precios que sean como si fueran operaciones entre terceros no vinculados, ¿no?
Y, ojo, ese personal chileno en Perú, reitero, debería de llevarse el control. ¿Cuántos días están? ¿Un día? ¿2 días? ¿20 días? ¿30 días? ¿200 días? Si son 200 días, más de 183 en un periodo de 12 meses, no por persona, sino por empresa, ojo con eso, porque en ese caso hay que ver el tema de los plazos, ¿no? Eso es importante. Y una última, en el informe 133, que no suspende el cálculo de plazos para establecer trabajadores chilenos que tienen su renta de fuente mundial. Ahí hay un tema. La administración tributaria, la pregunta es así. En relación al informe 133-2020, que no suspende el cálculo de plazos para establecer residencia, obviamente que entiendo por el tema del COVID, que mucha gente se quedó en Perú, trabajadores chilenos que vinieron al país serán considerados residentes y tributarán por su renta de fuente mundial. Claro, se entiende eso. Si teníamos trabajadores extranjeros en general, no chilenos solamente, extranjeros en general, y el COVID los agarró acá, lo que se suponía que iba a pasar era, decíamos todos, oye, como es COVID, los plazos de los 183 días no se deberían de contar, ¿no? Porque está superior. Es más, OCDE comenzó a decir, oye, sí, hay que tener en consideración esto, hay que ver cómo hacemos con esto, pero SUNAT emitió un informe donde dijo, no, si se queda el personal acá, se cuenta de todas maneras los 183 días. Y si se pasa de los 183 días, tributa en Perú. Se tributa a la empresa. Hay que ver respecto de la pregunta, por ejemplo, también es, ese trabajador vino para hacer un trabajo independiente, vino como un trabajador designado de la empresa chilena. Hay algunas aristas ahí que hay que tomar en consideración. Bueno, eso es todo lo que queríamos comentarles. Gracias, gracias, muchas gracias por la asistencia. Y quedamos de ustedes para cualquier cosa. Entiendo que les van a transmitir a ustedes la presentación también. Gracias a todos, muy amables. Un placer como siempre. Hasta luego.